Bueno, en este video voy a hacer la resolución de este ejercicio que es el cuarto ejercicio que puse en el posteo sobre gráficas de funciones polinómicas sencillas. Y la letra dice, ejercicio 4, se sabe que una función cuadrática tiene raíces x igual 2 y x igual menos 3. Bueno, vamos a empezar leyendo con cuidado. Se sabe que es una función cuadrática. Una función cuadrática es una función cuya se le dice función cuadrática a una función polinómica cuya expresión algebraica es un polinomio de segundo grado, de esta manera: f de x igual a x cuadrado más bx más c. Y dice que tiene raíces x igual 2 y x igual menos 3, dice el problema. ¿Está bien? ¿Y qué más? Aclara que la gráfica pasa por el punto M 1 menos 12. Y entonces nos va a pedir hallar su expresión algebraica. O sea, deberíamos hallar este polinomio acá, que está escrito acá, pero no sabemos ni cuál es A, ni cuál es B, ni cuál es C por ahora. Y después graficarla. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo trabajamos con estos datos. Vieron que lo primero que uno hace es extraer los datos del problema. Bueno, las raíces. ¿De qué me sirven las raíces? Bueno, existe algo pero recuerden, que se llama teorema del factor o teorema de Descartes sobre polinomios. En el curso que estoy dando de quinto eso aparece sin duda, en uno de los videos que hice para el curso de quinto. Si ustedes tienen una raíz, dice ese teorema o esa afirmación matemática, si ustedes tienen una raíz de un polinomio, entonces tienen un factor de ese polinomio. Quiere decir que si el polinomio estuviera factorizado, o sea, escrito como producto de polinomios de menor grado, ustedes ya tendrían, si conocen una raíz, un factor de ese polinomio. Un factor que es un factor de primer grado y que tiene la forma x menos algo o x más algo. Bueno, y ese factor tiene que tener la misma raíz, 2 en este caso. ¿Cuál es ese factor? X menos 2 es un factor del polinomio que va a ser el polinomio que es la base de la expresión algebraica de la función. Si el polinomio estuviera factorizado, entonces x menos 2 aparecería como factor en la factorización. Y fíjense, ¿tiene raíz 2? Sí, porque si sustituyen el 2 ahí, 2 menos 2 es igual a 0. Y entonces este factor tiene raíz 0, se anula con el 2, tiene raíz 2, raíz 2, con el 2 se anula. Y con la otra raíz hacemos el mismo razonamiento, x igual menos 3, entonces ¿cómo sería el factor? X, pero si ponemos menos 3, se anularía con el 3, así que tenemos que poner x más 3. Y así sí se anula con el menos 3. Menos 3 más 3 es igual a 0. Así que cada vez que tengo una raíz, recuerden esto, tengo un factor del polinomio. Cada vez que tengo una raíz de un polinomio, tengo un factor del polinomio.
¿verdad? Para la raíz 2 tengo el factor x menos 2, que también tiene raíz 2, y para la raíz menos 3 tengo el factor x más 3. Y recuerden, ¿no? Lo que estoy diciendo es que como la función es polinómica, las raíces del polinomio y las raíces de la función son lo mismo. Bueno, una vez que tenemos estos dos factores, ya podemos pensar cómo sería ese polinomio, si tendría algún otro factor más de primer grado. Y bueno, ¿de qué grado es el polinomio? Como la función es cuadrática o de segundo grado, el polinomio es de grado 2, ya lo sabemos. Y si tiene grado 2, máximo puede tener dos factores de grado 1, porque la suma de los grados tiene que ser igual al grado del polinomio factorizado. 1 más 1, 2. No hay más factores de primer grado de esta forma. ¿Ven? Y tampoco hay más raíces. El máximo, como tiene grado 2 este polinomio, máximo tiene dos raíces. El grado indica el máximo de raíces. ¿Está bien? Así que ya tenemos estos dos factores y podríamos intentar escribir la función con el polinomio factorizado. Quedaría, voy a dejar un espacio acá, quedaría x menos 2 por x más 3, ¿no? Es un producto, por eso decimos factores. Y por acá, adelante deberíamos colocar la constante principal. Pero bueno, no sabemos todavía cuál es la constante principal. En nuestro razonamiento es este número a que está acá, que no sabemos ni siquiera si es positivo o si es negativo. Así que simplemente vamos a poner a, ahí ponemos la letra a, porque para nosotros la constante principal es desconocida. Lo que las raíces me permitieron, o nos permiten, es ubicar estos factores, uno por cada raíz, pero no averiguar cuál es la constante principal. Sin embargo, hay otro dato. ¿Cuál es el otro dato? Que la gráfica de la función pasa por el punto m1 menos 12. ¿Qué significa que la gráfica pasa por este punto? Bueno, si este punto es un punto de la gráfica, quiere decir, si m1 menos 12 está en la gráfica, quiere decir que al 1, a x igual 1, le corresponde el valor menos 12 de la función. ¿Ven? Que f de 1 es igual a menos 12. Efectivamente, si tenemos un punto, un punto cualquiera en la gráfica que conocemos, sabemos que a este valor de x que está acá, por este punto le va a corresponder este valor de la función acá. ¿Está bien? Y entonces las coordenadas del punto son el valor de x y el valor de la función. Eso en el caso de que el punto esté en el gráfico. Y bueno, cuando x vale 1, aquí la función vale menos 12 y entonces tenemos el punto 1 menos 12. O sea, razonemos para un lado y para el otro. Si f de 1 menos 12, ¿qué punto voy a poner en el gráfico? El punto que tiene coordenadas x igual 1 y en el eje de la función menos 12. Y pensemos al revés. Si tengo este punto, entonces al 1, a valor x igual 1 le corresponde el valor menos 12. O sea, es pensar de un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Bueno, entonces, ¿cómo usamos este dato? Bueno, recuerden que el misterio que teníamos en este punto era que no conocíamos el valor de a. Pero como sabemos que f de 1 es menos 12, podemos sustituir x por el 1 e igualar la función a menos 12. O sea, escribimos f de 1 es igual a por 1 menos 2 por 1 más 3, y eso es igual a menos 12. ¿Sí? F de 1, sustituido el 1, es igual a menos 12. Entonces,
hacemos operaciones acá, porque la idea es que gracias a ese dato vamos a poder encontrar nuestra constante principal. Resulta a por 1 menos 2 menos 1, 1 más 3, 4. A por menos 1 por 4 es igual a menos 12. Es igual a menos 12. Bueno, a por menos 1 menos a, y menos a por 4 menos 4a. O piénsenlo de otra manera, 4 por menos 1 menos 4, menos 4 por a menos 4a, menos 4a igual a menos 12. Esto es una ecuación sencilla, solo que lo que puede extrañar es que en lugar de estar usando la x, porque no la podemos usar porque la x la estamos usando para la función, estamos usando otra incógnita que es a, que es nuestra constante principal. Despejamos, a es igual a menos 12 sobre menos 4. La regla de los signos para la multiplicación y división es la misma. Negativo sobre negativo, positivo. 12 dividido 4 es igual a 3. O sea que nuestra constante principal ya la hemos descubierto. Es 3. Y la función nos quedaría escrita así. F de x igual a 3 por x menos 2 por x más 3. ¿Está bien? Pero, bueno, acá ya se puede decir que de alguna manera tenemos la expresión algebraica. Pero quizás nos parezca más simpático, en lugar de tener el polinomio factorizado, o sea, escrito como producto de 3 factores, 2 de primer grado y este de grado 0, que es el número 3, la constante principal, quisiéramos tenerlo, el polinomio desarrollado. Bueno, vamos a desarrollarlo. Primero voy a multiplicar distributivamente el 3 por x menos 2. Me queda 3 por x y 3 por menos 2 menos 6 por x más 3. Sigo desarrollando. 3x por x, 3x cuadrado, 3x por 3, 9x, menos 6 por x, menos 6x, menos 6 por 3, menos 18. ¿Está bien? Faltaría simplificar acá, entre 9x y menos 6x. Y nos queda f de x es igual a 3x cuadrado, 9 menos 6, 9x menos 6x, 3x menos 18. ¿Sí? Y ahí está el misterio de los números a, b y c que al principio no desconocía, ¿no? A, b y c. Que al principio no conocía, digo. A igual a 3, b igual a 3, c es igual a menos 18. O sea, acabo de averiguar cuál es la expresión algebraica, cuál es de la función, cuál es el polinomio de segundo grado que corresponde a esta función cuadrática. Y bueno, lo que nos falta ahora es el gráfico. Bueno, antes de ir al gráfico, vamos a recordar qué usamos para graficar. Usamos las raíces, que ya nos había dado el problema. Las raíces eran x igual 2 y x igual menos 3. Y bueno, tratándose del gráfico, las raíces me indican ¿qué son las raíces? Que la función cuando x vale 2, por ejemplo, vale 0. O sea, las raíces son los valores de x que hacen que la función sea nula, que la función valga 0.
¿Y qué significa que menos 3 es raíz? Que f de menos 3 es 0. ¿Y eso que nos lleva? A tener los puntos del gráfico, haciendo el razonamiento inverso al que hicimos con el punto M. Si f de 2 es igual a 0, entonces tenemos este punto del gráfico. Y si f de menos 3 es 0, entonces tenemos este punto del gráfico. Y estos puntos que tienen la segunda coordenada 0 son puntos que están en el eje X. O sea, son los cortes con el eje, X. Eso es lo que me indican las raíces, los cortes con el eje X. Y además, siempre usamos la ordenada en el origen. Y la ordenada del origen, ¿cómo la obtenemos? Bueno, esto es lo que nos resultó la expresión de la función. Nos resultó 3x cuadrado más 3x menos 18. ¿Sí? Entonces, la ordenada del origen, ¿qué es? Es el valor de la función que le corresponde a x igual 0. Ordenada del origen es el valor que le corresponde a x igual 0. Y entonces, ¿qué tengo que calcular? F de 0. F de 0 es 3 por 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 18. 0 al cuadrado, 0. 0 por 3, 0. 3 por 0, 0. Y 0 más 0, todo esto es 0. 0 menos 18, menos 18. Y se confirma lo que ya sabíamos hace un tiempo, ¿no? Que al fin y al cabo la ordenada de origen coincide con el valor del término independiente, acá, del término independiente del polinomio. Cuando la función es polinómica, ¿no? Cuando la función es polinómica. F de 0 es menos 18. ¿Y qué punto del gráfico tenemos? El punto 0 menos 18. Y ese punto es un punto que está en el eje de la función, donde la función vale menos 18. Es el corte, ese punto es el corte con el eje vertical, con el eje Y. Entonces ahora tenemos el punto, los dos puntos de corte con el eje X, y donde están las raíces, y el punto de corte con el eje vertical. Trazamos unos ejes, ¿sí? Eje X, eje de la función, y empezamos a ubicar esos tres puntos que son fundamentales. E incluso podríamos ubicar el punto M de la letra, que era el punto 1 menos 12. Vamos a escribirlo por acá para tenerlo en cuenta. 1 menos 12 era el punto que nos había dado la letra del problema. Bueno, tenemos el punto 2, 0. Pongámosle que el punto 2, 0 está por acá. El punto X, donde X es igual a 2. Y tenemos el punto menos 3, 0. Pongámosle que el punto menos 3, 0 está por acá, donde X vale menos 3. Este punto tiene coordenadas menos 3, 0, y este punto tiene coordenadas 2, 0. Ahora vamos a ubicar el punto que corresponde a la ordenada de origen, que es el 0 menos 18. No vamos a mantener una escala similar en este eje, no es necesario. Pongámosle que por acá está el valor menos 18 de la función, en la zona negativa. ¿Sí? Esta es la zona negativa del eje, y esta es la zona positiva. Y después podríamos ubicar el punto 1 menos 12, el punto M, que estaría, pongámosle, el 1 estaría por acá,
y el menos 12 un poco más arriba que el menos 18. Pongámosle que está por acá. ¿Sí? Acuérdense que esto es un bosquejo. No tenemos por qué intentar hacerlo con una total precisión. Aquí tenemos entonces el punto M que nos había dado la letra del problema. Y bueno, recuerden que tratándose de una función cuadrática, la gráfica puede ser así, lo que se dice la concavidad, con la concavidad positiva, o así, con la concavidad hacia abajo, o sea, con la concavidad negativa. ¿De qué depende? Bueno, o con qué tiene que ver, con la constante principal del polinomio, que en este caso es 3, es positiva. Entonces, la concavidad va a ser positiva. Este es el caso en que la concavidad es positiva, y acá la concavidad sería negativa. Así que estoy en este caso. Miro mi dibujo, acá tengo 4 puntos, y tengo que imaginar que pasa, ¿verdad? Que la parábola pasa por esos puntos. Ahora, la parábola tiene un eje de simetría a partir del cual se separan los dos brazos de la parábola, ¿no? Acá y acá. Pongámosle que el eje de simetría entre menos 3 y 2, si hacemos el promedio entre esos dos números, menos 3 más 2 dividido 2, así se hace el promedio de dos números, se suma y se divide entre 2, me queda menos un medio. Si lo paso a decimal, para poder ubicarlo sería el menos 0,5, o sea que por acá estaría el eje de la parábola, y el vértice estaría un poquito más abajo que menos 18, ¿no? Porque el vértice tiene que estar, ¿verdad? El vértice de la parábola es el punto más bajo o el punto más alto, según sea el caso. Tiene que estar justo sobre el eje de simetría de la parábola. Ya, pongámosle que esté por acá, el vértice, ¿no? No voy a intentar calcular con exactitud su posición porque... Y bueno, como esto es una simetría, también puedo simetrizar este punto, tomando la misma distancia para el otro lado, puedo simetrizarlo ahí. Este punto de acá, el 0 menos 18, podría simetrizarlo por aquí. Y bueno, y eso me da una idea, ¿verdad? Eso me da una idea bastante buena sobre cómo está dispuesta la parábola. Vamos a trazar. Ahí. Trazamos. Los brazos se tienen que abrir siempre, no cerrar. No tiene que ir hacia adentro así. Las líneas del bosquejo. ¿Está bien? Y ahí tendrían la gráfica de la función cuadrática usando todos los datos del problema, ¿no? Ahí tienen las raíces, la ordenada de origen, que me indicaba el corte con el eje vertical, el punto que me había dado el problema, 1 menos 12, el vértice que debería estar donde se ubica el eje de simetría de la parábola. Para ubicar más o menos donde está el eje de simetría, sumamos y dividimos entre 2 las raíces, porque estos dos puntos son simétricos, el punto menos 3, 0 y el 2, 0. ¿Ok? Así que ahí ya tienen la expresión algebraica de la función y su gráfica. Su gráfico, que es esta parábola. O sea, no todo el dibujo, es la parábola, la gráfica.